Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con el mecenazgo del Grupo Villar-Mir, de Asisa y de Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir de nuevo al secretario general de la UGT, don Pepe Álvarez Suárez, en este caso para presentar, se lo agradecemos muy especialmente, al ponente invitado de hoy, don Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Querido Pepe, la tribuna es tuya. Buenos días, señoras, señores. La verdad es que para mí es un honor que Eduardo, José Luis, hayáis querido que presente a Eduardo en este desayuno por varias razones. La primera, por mi relación personal con él. Es un hombre que hace años que lo conozco, que tiene una entrega plena y absoluta a la causa de los autónomos. Es un hombre que, sinceramente, creo que tiene vocación de trabajador autónomo y vocación de defensa de los trabajadores autónomos. Tiene un largo currículum, siempre trabajando como trabajador autónomo y en la última etapa de su vida plenamente ligado a la UPTA, a la Organización de Autónomos de la Unión General de Trabajadores. Y también para mí es un honor poder intervenir y poder hablar desde la UGT también de los autónomos, porque seguramente que hay mucha gente que no conoce que la UGT tiene una organización de autónomos, que es una organización como el resto de organizaciones del sindicato, que participa en la organización y que vive el día a día de la organización. Seguramente que mucha gente se preguntará, ¿y por qué un sindicato tiene una organización de autónomos? Pues fundamentalmente para responder a una demanda constante, permanente, de un sector de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, algunos voluntariamente, otros no tan voluntariamente, que necesitaban que una organización sindical como la Unión General de Trabajadores pudiera ayudarles a que sus demandas estuvieran en el orden del día de los sitios donde finalmente se toman las decisiones. Y en ese sentido también nos acompaña Sebastián Reina. Yo los quiero felicitar porque creo que la constitución de la UPTA respondió a esa necesidad. Podría explicar las múltiples veces que me he encontrado, siendo secretario general de la UGT de Cataluña, en algún restaurante que acaba el propietario del restaurante sentándose en la mesa y explicándome cuál es la situación de los autónomos y diciéndome por qué los sindicatos no hacéis nada por los autónomos, o cuántas veces me he encontrado personas que me han parado en la calle y me han dicho: yo soy autónomo y a nosotros no nos defiende nadie. Y por eso a mí me parece que la iniciativa de la UPTA es una iniciativa claramente necesaria y que viene a cubrir unas necesidades de unas personas que necesitan soporte de una organización como la Unión General de Trabajadores.
También en la etapa en la que estamos nos tiene que servir nuestra presencia en los autónomos para poder discernir de manera clara qué son trabajadores autónomos y qué no son trabajadores autónomos. Nosotros no vamos a hacer crecer los trabajadores autónomos porque tengamos una organización de autónomos. Los trabajadores autónomos tienen que ser aquellos que realmente tengan un trabajo que depende de ellos mismos y no ir generando, como ha ido pasando en los últimos años en nuestro país, trabajo autónomo cuando realmente es un trabajo claramente dependiente. También quiero decirlo, trabajo autónomo que en muchos casos es un trabajo subvencionado por el Estado. Y aprovecho para decirlo aquí, este es un gran río para pescar en los últimos años de la política, pero no todo vale. Hay que continuar considerando que los trabajadores autónomos son realmente aquellos que hacen un trabajo autónomo y no hacer esta extensión con tarifas planas que algunos son muy liberales, pero no les importa mucho que el reparto de comida a domicilio esté subvencionado por el Estado. Y la tarifa plana, permítame que les diga, que en muchos casos lo que está es subvencionando el reparto de comida a domicilio. Pero vuelvo al inicio, porque si no haría yo la intervención y es Eduardo quien la tiene que hacer, para decir que en todo caso Eduardo, la UTA están trabajando muy seriamente para encontrar solución a los problemas de este colectivo, que son de falta de asesoramiento. Necesitamos que un autónomo tenga soporte en el inicio, durante el desarrollo de su trabajo, que son de falta de formación. Hay que invertir en formación para que los trabajadores autónomos tengan todas las posibilidades de acceder a la formación para poder trabajar en mejores condiciones, que son de falta de medios frente a la gran empresa. Hay muchos autónomos que los han arruinado las grandes empresas, porque es imposible que puedan competir con una gran empresa y, por tanto, que ahí tenemos un trabajo importante que desarrollar. Quiero acabar, en todo caso, dando pleno soporte a las últimas negociaciones que han hecho las organizaciones de autónomos, en este caso que ha hecho la UTA en relación al último aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, también para que no haya ninguna duda. Es verdad que va a ir a la mesa general, pero la UGT, por supuesto, que va a apoyar los acuerdos que se han llevado a cabo con las organizaciones de autónomos, pero también decir de manera clara que para nosotros este es un acuerdo que no deja de ser un parche. Nosotros queremos un acuerdo integral del trabajo autónomo. Queremos que las trabajadoras y los trabajadores autónomos sepan a qué atenerse. Iniciemos un nuevo proceso en el que, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, no solo las cotizaciones a la Seguridad Social, pero incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, tengan una relación directa con la situación del autónomo y que nos permitan abordar además todos estos elementos que son los que finalmente tienen que dar garantías a los trabajadores y a las trabajadoras autónomas y, sobre todo, que tenemos que empezar a situar claramente dónde empieza el trabajo autónomo y dónde empieza el trabajo por cuenta ajena. Muchísimas gracias. Les dejo con Eduardo, que con toda seguridad en este tema y en otros, pero en este seguro tiene muchos más elementos que aportar de los que puedo aportar yo. Gracias.
Muy buenos días a todos y a todas. Que sirvan mis primeras palabras para agradecer a Fórum Europa su amable invitación a participar en este foro que, sin duda, es referente de opinión en el ámbito económico, político y social de nuestro país. Muchas gracias, Pepe, por tus palabras que, sin duda alguna, hacen valer los valores que tiene nuestra organización, la Unión General de Trabajadores, en su conjunto, y en particular la Comisión Ejecutiva que lideras, que sepáis que estáis participando activamente en los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo autónomo, apoyando de manera incondicional todas nuestras reivindicaciones y demostrando una complicidad y un compromiso con los autónomos que no genera ningún tipo de duda. Felicidades, además nos autofelicitamos todos porque este año cumplimos 130 años de la Unión General de Trabajadores, que, como todo el mundo sabe, es el referente de la lucha de los derechos de los trabajadores autónomos, de los trabajadores por cuenta ajena, de los trabajadores autónomos y de la sociedad civil en general. Muchas gracias, Yolanda, por acompañarme hoy, esta mañana, por acompañarnos. María Antonia, muchísimas gracias porque sabemos de vuestra tremenda agenda. A todas las autoridades que hoy estáis aquí, también muchas gracias a mis compañeros de trabajo, todos los que comparten día a día el duro trabajo en la oficina, mis compañeros secretarios generales, territoriales, que hoy han decidido acompañar y, por lo tanto, dar un impulso más a nuestra organización. Muchas gracias a los medios de comunicación y a los periodistas que, sin duda, sin vosotros no tendríamos un altavoz para poder dar repercusión y caja de resonancia a los problemas que viven los autónomos. Y muchas gracias a todos los que habéis decidido hoy pasar un ratito esta mañana escuchando lo que os voy a contar. Como muchos de ustedes sabrán, soy autónomo desde hace 20 años. Es decir, conozco de primera mano el trabajo por cuenta propia y la situación del colectivo al que represento. No soy ajeno a la realidad de millones de trabajadores autónomos de nuestro país. Sin duda, la capacidad de creación de riqueza del colectivo de los pequeños empresarios, de los autónomos y de los profesionales representa la mayor contribución al PIB de nuestro país, por encima de la aportación de la contratación pública, de las administraciones o de la generación de la riqueza de las medianas y grandes empresas. Sin dicha aportación y participación en la economía de este siglo, sería difícil vertebrar una sociedad moderna y equilibrada, siendo la iniciativa de las personas que formamos este colectivo de pequeños empresarios y autónomos una aportación a la riqueza social, económica, que debe ser reconocida y valorada. Nuestro colectivo está compuesto en la actualidad por más de 3.250.000 trabajadores autónomos, de los cuales aproximadamente 800.000 son comerciantes. Abrimos comillas, el sector del comercio ha perdido en los últimos 3 meses 15.000 activos. Quiere decir que han desaparecido 15.000 comercios de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Tenemos 378.000 autónomos que pertenecen al sector de la construcción, 325.000 que lo hacen en el sector de la hostelería, 300.000 trabajadores por cuenta propia de sectores técnicos y científicos, 260.000 autónomos agrarios y de un sinfín de actividades principalmente ligadas a los servicios a la ciudadanía. En su conjunto, el trabajo autónomo aporta más de 4 millones de activos al mundo del trabajo y, por lo tanto, la relevancia que tenemos es capital para la economía de nuestro país. Sin duda, la capacidad en la vida económica de nuestro colectivo le convierte en una pieza fundamental de la economía, actor principal en la vertebración de la sociedad productiva y generador de empleo de calidad. Nuestro régimen, el RETA, ha cumplido ya 50 años
A lo largo de este tiempo se han tomado decisiones dirigidas al establecimiento del marco protector una vez finalizada la vida laboral del trabajador por cuenta propia. El establecimiento del subsidio de jubilación es el mejor exponente. No es hasta el 2007, con la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo a través de la Ley 20/2007, de 11 de junio, cuando de una forma clara y concreta se fijan los derechos y las obligaciones de los autónomos que ejercen una actividad económica como persona física y se recogen las mejoras sustanciales en protección social. Posteriormente, en el año 2009, se aprueba el Real Decreto por el cual se desarrolla la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, o TRADE, siendo en el 2010 cuando se fija el cese de actividad en la Ley 32/10. Desde entonces hemos ido conociendo diversas modificaciones del Estatuto del Trabajo Autónomo y la aprobación de otras normas como la Ley de Emprendedores o de la Segunda Oportunidad, pero en general todas estas han quedado lejos de las expectativas creadas. Así, un año después de la aprobación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, ha quedado sobradamente demostrada la insuficiencia de las medidas adoptadas en la misma. Si bien se han desarrollado algunas medidas de cierto calado, la ausencia de una reforma en profundidad del actual sistema contributivo de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social y la situación por la que atraviesa nuestro sistema en términos económicos hace que los trabajos que se desarrollen en el primer trimestre del año 2019 sean imprescindibles para la aceleración de los derechos sociales de los trabajadores autónomos del nuevo siglo. Es decir, vamos a tener una modificación que va a ser efectuada y llevada a cabo para el 17% de los cotizantes de la Seguridad Social. Se han modificado las edades a partir de las cuales se limitan las posibilidades de cambio de las bases de cotización de acuerdo con los nuevos plazos del cálculo de la base reguladora y edad de jubilación. Con ello, se continúa intentando evitar la denominada compra de pensiones. El que se tengan que seguir tomando medidas en este sentido demuestra la deficiente regulación del conjunto del sistema que en ningún caso responde a un principio contributivo. Se han articulado medidas que intentan limitar el esfuerzo de cotización de los autónomos en pluriactividad o que cotizan al tiempo en más de un régimen en la Seguridad Social, así como para los autónomos colaboradores y para otros colectivos que, por su naturaleza, tienen carácter parcial. Pero estas medidas no son más que pequeñas vendas que intentan ocultar las heridas que sufre nuestro sistema. La posibilidad de cubrir las contingencias profesionales, el reconocimiento de las prestaciones de maternidad o paternidad y la posibilidad de jubilación anticipada 2 años antes de la legal son un muy buen ejemplo de ello. Así pues, afirmamos y podemos afirmar que, al menos en materia de cotización, el RETA no responde al principio básico inspirador del sistema, que son los de un sistema contributivo, universal y solidario. Como bien es sabido, el modelo responde más bien al principio de voluntariedad y selección de pago, lo que permite al contribuyente hacer un traje a medida de su aportación de acuerdo con su interés de regular el esfuerzo financiero. Pero este principio de voluntariedad se vuelve en contra de los segmentos más débiles del colectivo que se ven obligados a pagar sobre bases de cotización superiores a las del régimen general por encima del salario mínimo interprofesional y del IPREN, y todo ello para conseguir una recaudación sobre las espaldas más débiles, para compensar la escasa recaudación en los niveles de renta superiores, que pueden planificar, y lo hacen,
su contribución por debajo de los rendimientos reales, permitiéndoles de esta manera trasladar esos recursos a sistemas de ahorro privados y de acumulación de patrimonio. Es, por tanto, un sistema injusto que hace que casi 1 millón de autónomos tengan una presión de cotización alta frente a otro casi millón que ha visto suavizada esta imposición desde hace años. Ante esta evidencia, hace tiempo que algunos gobiernos, tanto de las administraciones centrales del Estado como de las comunidades autónomas, han venido promoviendo políticas dirigidas a compensar el alto coste en la entrada del sistema, sobre todo para las personas más jóvenes. Estas políticas se han basado en la regulación de determinados modelos de bonificación de cuotas de la Seguridad Social, a través de políticas activas de empleo, en buena parte sufragadas por el Fondo Social Europeo. Esta tendencia se ha consolidado con la actualmente denominada tarifa plana. Las políticas desarrolladas y que desarrollan las distintas administraciones en este sentido son, sin duda, un arma de doble filo, puesto que es cierto que mejoran el acceso a la actividad por cuenta propia, pero se produce un efecto llamada a los emprendedores y que en la mayoría de los casos estos no superan sus actividades los 15 primeros meses de vida. Estas políticas han contribuido además a una perversión en el mundo del trabajo tradicional, puesto que han fomentado el fraude en la contratación a través de la denominada figura del falso autónomo. No podemos incorporar autónomos al mercado de trabajo que no respondan a la naturaleza propia del desarrollo de la actividad que esté perfectamente identificada. No queremos que el prototipo de crecimiento de nuestro colectivo sea un joven con una mochila en la espalda pedaleando por nuestros pueblos y nuestras ciudades. Es, por tanto, fundamental que encontremos nuevas fórmulas de protección social y de equilibrio presupuestario en el sistema público, abriendo para ello un diálogo permanente con las organizaciones representativas. Aprovecho para saludar a nuestros compañeros de la Federación de Autónomos ATA, que evidentemente compartiremos en el futuro todas y cada una de las mejoras que se vayan a suceder en el mundo del trabajo autónomo. Estableciendo un marco de negociación participativo y plural sin obviar los ya existentes. Sin duda, estos van a tener que refrendar las decisiones que en el marco de la negociación con las organizaciones de trabajadores autónomos se llevarán a cabo. Mirar, los cambios económicos y sociales que se están produciendo no son ajenos a los autónomos. Solamente será posible que nos adaptemos a ellos si somos capaces de conjugar políticas que respondan a un nuevo modelo de mercado. Para ello es fundamental tomar referencia sobre la cuarta revolución industrial y la obligada participación de nuestro colectivo en ella. Los nuevos hábitos de consumo del gran público y la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación son elementos que tenemos que incluir en nuestro ADN. Solo lo podremos hacer si desarrollamos nuestra capacidad de innovación y desarrollo, y solo lo conseguiremos a través de un plan de formación que se adapte a las necesidades sectoriales de los trabajadores y las trabajadoras autónomos. En el entorno actual en el que se generan los negocios, el principal reto de nuestro colectivo de autónomos y profesionales es ser capaces de adaptarnos a los cambios constantes en cada uno de nuestros mercados de actividad. La digitalización, los nuevos modelos de negocio global, los cambios rápidos en los hábitos y modelos de consumo, entre otros, son retos donde deberemos crear nuestras oportunidades de futuro. Solo con la colaboración y el apoyo de los actores que pueden impulsar
nuestro proceso de adaptación a estos cambios, seremos capaces de crear nuevas oportunidades. Por otra parte, estamos llamados a ser los grandes protagonistas en la lucha contra la despoblación en el ámbito rural, en la medida en la que se puedan prestar servicios de calidad a la población de los pequeños núcleos de habitantes. Pero para ello también es necesario que evolucionen positivamente la implantación de los medios técnicos en este ámbito geográfico. Por todo ello, es necesario establecer un nuevo marco jurídico y económico global. Por un lado, la reforma del RETA debe permitir integrar a más personas en el sistema y no que su consecuencia sea una huida del mismo. Es una respuesta a la economía sumergida, no es un incentivo a ella. Debe articularse en plazos transitorios suficientes para que no produzca resultados indeseados o modifique las condiciones efectivas en las que se ejerce la actividad. En ningún caso puede representar una disminución de la recaudación a medio plazo y tiene que estar basada en un objetivo de déficit cero, teniendo en cuenta que este objetivo está relacionado con el número de contribuyentes y con su capacidad real de renta, por lo que no solamente se trata de hacer un simple análisis matemático o actuarial, sino de abordar un conjunto de medidas que promocionen el emprendimiento, aseguren el relevo generacional, mejoren las condiciones de vida y renta de nuestros autónomos en España. La cotización progresiva, de acuerdo con los ingresos reales, debe establecer unas bases diferenciadas de acuerdo con los tramos de ingresos de los trabajadores autónomos. Tenemos que asegurar que la mayoría de nuestro colectivo, más de 2 millones de trabajadores por cuenta propia, con ingresos netos inferiores a 30.000 euros, apenas vean modificada su esfuerzo contributivo. Establecer un mínimo contributivo obligatorio para los que ejercen una actividad económica cuyos ingresos no superen el umbral del SMI. Y establecer tramos especiales para aquellos autónomos que, por sus condiciones económicas favorables, tendrían que tener una base de cotización mínima superior a la que existe en estos momentos. Las medidas acordadas recientemente entre las organizaciones de trabajadores autónomos representativas y el Ministerio de Empleo supondrán un salto cualitativo en materia de protección social. La universalidad de la prestación por contingencias profesionales, el cese de actividad, el nuevo modelo de formación y, sobre todo, y que a mí me gusta resaltar, la bonificación del 100% de la cuota a partir del segundo mes para todos los autónomos que estén en incapacidad temporal por contingencias comunes, supondrán un antes y un después en materia de protección social para todas y para todos. Además, en el ámbito fiscal, sin duda está todo por hacer. Una fiscalidad que castiga las economías más débiles es una fiscalidad injusta. Las deducciones a las que tienen posibilidad de acogerse las sociedades en nuestro país han incrementado la brecha fiscal que existe entre los sujetos que desarrollamos actividades económicas. Sirva como ejemplo de desigualdad las deducciones existentes. Y grandes son las diferencias entre las tributaciones de las empresas que lo hacen a través del impuesto de sociedades y la que hacemos los autónomos a través del IRPF. Tomemos como referencia el simple hecho de las deducciones por gastos de manutención o los gastos de suministros necesarios para desarrollar una actividad económica cuando se realiza en el domicilio del contribuyente. Los gastos de agua, luz, Internet, suministros en general.
y realicemos la comparación, seguramente nos asombraríamos o incluso nos escandalizaríamos de lo que tributamos unos y lo que tributan otros. Por lo tanto, esta materia es una materia pendiente de modificación que exigimos se ponga como prioritaria en la agenda política para este año 2019. Mirad, miles de autónomos tributan a través del conocido sistema de módulos. Observan con preocupación e incertidumbre cómo año tras año se establecen prórrogas al techo de facturación que les permita estar en el sistema. Y no somos capaces de poner encima de la mesa un sistema que sea justo y que sea capaz de atender las demandas de más de 400.000 autónomos que tributan en una situación de interinidad. La consideración de gasto por parte de la sociedad de las cuotas de seguridad social de los socios, la implementación y la ejecución de la ley de morosidad y una normativa distinta de aplicación sobre el criterio de caja de IVA, en el que permita al autónomo no ingresar el IVA hasta que realmente haya cobrado la factura, serían cambios que sin duda nos permitirían seguir avanzando a todos. Nuestro colectivo ve con mucha preocupación el futuro. Los indicadores económicos están desgranando un cambio radical en la forma de hacer negocios. La cuarta revolución industrial está haciendo temblar los cimientos de lo conocido. Hace temblar la forma de consumir, la forma de trabajar y la forma de vivir. Nosotros no podemos volver a perder el tren de la competitividad por no habernos formado. No queremos seguir perdiendo posibilidades de crear nuevas iniciativas económicas por no disponer de instrumentos jurídicos necesarios y no podemos enfrentarnos a la globalización sin disponer de las armas necesarias para combatir a los tiburones de la economía que únicamente entienden de cuenta de resultados. Tenemos que ser los protagonistas de la generación de la nueva economía rural. Queremos ser los vertebradores de los territorios menos poblados. Queremos ser los que contribuyamos a la habitabilidad en los entornos rurales. Queremos que cada posibilidad de generar un negocio responsable sea estudiada y atendida como si se tratase de una gran multinacional, porque para una pequeña población el hecho de que se instale una actividad económica en su pueblo tiene la misma repercusión económica que puede tener una gran empresa en una gran ciudad. Y por lo tanto, esto es necesario que lo apoyemos, que se apoye desde las administraciones, que se apoye desde todos los foros y que además se ponga en valor. Voy concluyendo, pero no quiero despedirme sin antes hacer dos reflexiones que creo que son obligadas en los tiempos que corren. El año 2019 será decisivo para el trabajo autónomo, la protección social, la justicia contributiva y la ruptura de la brecha fiscal son las grandes asignaturas pendientes, los grandes retos a superar. UPTA trabajará para conseguir un futuro sólido y duradero con el resto de organizaciones para nuestro colectivo y para que sea reconocido y valorado el esfuerzo y la aportación a la economía y a la sociedad que realizamos los y las trabajadoras autónomos españoles. Es un momento delicado de la economía y de la política. Los autónomos no somos ajenos a esta situación.
Por ello, exigimos en estos momentos responsabilidad política, que prevalezcan los intereses comunes a los individuales. Es el momento de liderar, de tomar decisiones valientes para superar los grandes retos a los que nos enfrentamos. Somos una sociedad ya madura y juntos superaremos esta dura etapa. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Pepe, por la presentación. Muchas gracias, Eduardo, por su intervención. Y empezamos con las preguntas. Diego Revuelta dice, ¿cuándo cree usted que el Gobierno aprobará el Real Decreto para reformar el régimen especial de trabajadores autónomos? ¿Se tendrán en cuenta sus reivindicaciones? Beatriz Triper, de Autónomos y Emprendedores, dice, entre las cuestiones pendientes por resolver para el colectivo se encuentra la fiscalidad. ¿Qué medidas proponen o están encima de la mesa para mejorar la fiscalidad de los autónomos? Gasoil, deducciones para quienes trabajan en su domicilio, manutención, etcétera. Francisco Martínez Aldama, senador, le pregunta si es partidario de reformar el artículo 11 de la Ley de Reforma del Trabajo Autónomo para mejorar y completar las desgravaciones fiscales que aquí se recogen. Y desde el economista Begoña Ortega le pregunta, según fuentes, el próximo 21 de diciembre se aprobará el nuevo sistema de cotización de los autónomos. ¿Es así o desde UPTA tienen otras informaciones? 4 preguntas. Sí, ahora. Son 4 preguntas que podemos resumir en 2. Espero y confío que el Gobierno apruebe las medidas que hemos cerrado una vez que la mesa del diálogo social las ratifique y las modifique en tanto en cuanto consideren. Nuestro secretario general de la UGT ha dicho directamente que la UGT está de acuerdo con las medidas que desde el Gobierno y desde las organizaciones autónomas hemos puesto encima de la mesa. Por lo tanto, entendemos que los otros 2 agentes sociales, la patronal y comisiones obreras, que ya han manifestado públicamente que la música les suena bien, pues den el parabién y podamos tenerlo, yo creo que antes de que llegue la Navidad, antes de que llegue Papá Noel, tengamos ese mochila cargada de nuevas prestaciones para los trabajadores autónomos que sin duda son urgentes, necesarias y que además van a poner encima de la mesa en valor pues lo que siempre habíamos deseado, que era que los trabajadores por cuenta ajena tuvieran las mismas derechos de prestaciones y los trabajadores por cuenta propia se equipararan a ellos. Por lo tanto, es algo que es obvio y que va por ahí. En cuanto al artículo 11, nosotros hemos puesto ya encima de la mesa, como todos ustedes saben, en el Congreso de los Diputados se está empezando a debatir la ley de seguros y reaseguros que nosotros hemos utilizado a través de una enmienda de modificación de un artículo que ha establecido Ciudadanos, hemos utilizado para poder modificar el artículo 11 en su conjunto, la letra A y la letra B, donde habla de las deducciones por gastos de manutención y donde habla de las deducciones por gastos inherentes a la actividad. Por lo que hemos detectado por parte de todos los grupos políticos están de acuerdo que son 2 temas que se tienen que resolver y que no se dejaron bien articulados en la Ley de Medidas Urgentes y, por lo tanto, entendemos que en el trámite parlamentario que se va a suceder a través de la Ley de Seguros y Reaseguros vamos a ser capaces de modificarlo. Y desde aquí, además, aprovecho, ya que veo caras conocidas de señores diputados, de representantes de los partidos políticos, para que se pongan de acuerdo, por favor,
y esto que teníamos que haber disfrutado ya desde el año 2018, desde enero del 2018, lo podamos empezar a disfrutar los autónomos a partir del año 2019. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, dice: ¿qué están haciendo desde su organización para impedir que las empresas contraten falsos autónomos, como el caso de Deliveroo o las 7.800 falsas autónomas que venden Thermomix? Carlos Ribagorda, de OK Diario, le pregunta qué medidas propone para acabar con la figura del falso autónomo, y Luis Antonio Sevilla le pregunta si no cree usted que la Inspección de Trabajo debería actuar de oficio sin esperar a que existan denuncias para erradicar el fraude de ley en la contratación de profesionales a los que se les obliga a ser autónomos cuando en la realidad son trabajadores por cuenta ajena. Es el caso, sigue diciendo quien pregunta, de los médicos con dedicación exclusiva a un empleador, profesionales a los que se contrata y se subcontrata valiéndose de intermediarios para eludir el cumplimiento estricto de la ley. Miren ustedes, el fraude en la contratación es algo que sucede y que no es de ahora. El fraude en la contratación viene sucediendo en los últimos años. Ayer mismo todos desayunábamos pues un artículo en un periódico que era muy gráfico, e incluso hay abogados, falsos autónomos, incluso hay administraciones que hasta hace muy poco tenían falsos autónomos, me refiero incluso a bibliotecarios. Por lo tanto, es una figura, la del autónomo económicamente dependiente, que ha sido prostituida en el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, tenemos que poner los parches necesarios para que esto no continúe haciéndose. La propuesta nuestra es una propuesta muy clara y que prácticamente toda la sociedad conoce. Para nosotros es fundamental, en un sistema donde a día de hoy tenemos menos de 10.000 autónomos económicamente registrados en el Servicio Público de Empleo, ya nos está diciendo que estamos fallando no solamente en el diagnóstico, sino también en la solución al problema. Es fundamental que las empresas que trabajan con trabajadores autónomos, y esto es muy fácil de saber, la agencia tributaria hace un simple cruce de datos y a través del modelo del impuesto correspondiente sabe quiénes son los autónomos que ejercen una actividad prácticamente en exclusividad. Y hay que obligar a esas empresas a registrar los contratos. Hay que obligar a las empresas a que no sigan falseando la contratación de trabajadores por cuenta ajena, con el simple hecho de evitar costes y de recibir un mayor resultado económico. Por eso antes hablaba de los tiburones de la economía, que solamente responden a los estímulos de su cuenta de resultados. Tenemos que ser capaces de, en este próximo año 2019, dotar al sistema de las herramientas necesarias para que, en el caso de que siga habiendo empresarios y empresas que sigan haciendo uso fraudulento de la contratación de los trabajadores autónomos cuando tendrían que ser asalariados, se estipule un marco regulador, sancionador, similar al que tienen las empresas cuando un inspector de trabajo entra por la puerta de nuestro negocio y detecta que no está asegurada ese trabajador y que no cumple con los requisitos legales para poder ejercer esa actividad. Por lo tanto, es necesario facultar un sistema que, por un lado, preserve los derechos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, la figura es buena y es válida. Por otro lado, tenemos que conseguir marcar la regulación para que las empresas tengan obligatoriedad real de inscribir todos los contratos de los trabajadores autónomos que ejercen una actividad con ellos en exclusiva y darle competencia a la Administración en materia de vigilancia
a través de la inspección de trabajo, porque a día de hoy los inspectores de trabajo no tienen competencia para discernir entre si es un autónomo o si es un autónomo económicamente dependiente. Y lo que pedimos y lo que queremos es que la tengan, no solamente para diferenciar la figura del falso autónomo del trabajador por cuenta ajena, sino para diferenciar también la figura del autónomo económicamente dependiente de lo que sería el autónomo mercantil. Fijaros si hay sectores que hoy en esta mesa tenemos un sector muy importante en nuestro país, que son los medios de comunicación, en los cuales reside gran parte de los trabajadores autónomos económicamente dependientes en fraude de contratación. Ricardo Martín, analista en Telemadrid, dice: las llamadas tarifas planas a los autónomos no han tenido el éxito que se pretendía. ¿No han generado una burbuja del emprendimiento? El hecho en sí empírico de que 700.000 trabajadores autónomos inicien una actividad en el año 2018 y a lo largo de todo el año y que salgan del sistema 695.000, evidentemente nos marca claramente que hay un problema. Sí hay una burbuja del emprendimiento y sí hemos caído todos, y cuando digo todos es todos, en participar de la burbuja del emprendimiento. ¿Por qué existe una burbuja del emprendimiento? Pues porque hemos pensado que a base de tener más autónomos en el mercado iba a funcionar mejor, y eso no es cierto. Es fundamental que dotemos al mercado de trabajo autónomo de calidad y no de cantidad. En esto sí el número es importante. Es decir, necesitamos autónomos que aporten valor añadido a la economía y no necesitamos autónomos que por sus circunstancias personales de dificultad, personas que han caído en el desempleo mayores de 45 años, que tienen mucha dificultad para volver a reabsorberlo el mundo del trabajo por cuenta ajena, jóvenes que nunca han iniciado una actividad por cuenta ajena, que tienen que buscar, de alguna manera, introducirse y meterse en el mercado de trabajo, son los grandes castigados de la burbuja del emprendimiento, porque una vez que empiezas, como digo yo, te das de alta, llegas a nuestras oficinas y cualquiera de nuestros técnicos te da de alta, empieza a contar el contador. Antes de que ni siquiera haya la primera factura, tú ya estás obligado a una cotización ese mes. Y cuando se termina la tarifa plana, que es una grandísima ayuda para poder poner en marcha actividades económicas, nos encontramos de que normalmente las actividades económicas que están siendo desarrolladas no tienen el sustento económico necesario para poder sobrevivir y empieza a tener un grave problema, que normalmente acaba, primero, con una situación de deuda con la Administración, Seguridad Social, que, por cierto, nos persigue hasta que prácticamente nos vayamos al otro mundo, en Hacienda, que también nos persigue, los proveedores, las familias y las entidades de crédito, que son implacables. Por lo tanto, la burbuja del emprendimiento ha llevado a que miles de trabajadores autónomos que nunca tenían que haber sido trabajadores autónomos tengan ahora una pesadilla y estén viviendo una pesadilla para poder salir de esa situación. José Luis Heras, del Mundo Financiero, dice, después de lo dicho por Pepe Álvarez, ¿cree usted posible que la UGT y otras centrales sindicales vampiricen a los autónomos? Dolores Cifuentes le pregunta qué diferencias hay entre el concepto de empresario autónomo y el de trabajador por cuenta propia. ¿La diferencia está en tener o no tener empleados? Yo siempre digo que... Yo pongo mi ejemplo, es que nada mejor que poner mi ejemplo. Desde que tenía 20 años soy autónomo. Empecé siendo yo solo. Bueno, pues hoy tengo un par de pequeños negocios. Uno de ellos es de cuarta generación, o sea, que miren ustedes si me han salido los dientes de leche mamando el trabajo autónomo. Empezamos en asalariados, yo hoy tengo 12 asalariados en total.
¿Soy un empresario? No me considero un empresario, porque soy el primero el que llega a mi negocio. Cuando tengo y cuando me permite mi trabajo poder escaparme, me voy a trabajar en mi cafetería. Soy el primero en llegar, soy el último en marchar. Cuando me permite esta otra ocupación, soy el primero en levantarme a las 3 de la mañana para poder ir a hacer la compra al merca para que luego podamos vender en nuestros establecimientos. O sea, no soy un empresario. La catalogación de empresario no tiene que ver con el número de trabajadores. La catalogación de empresario es la filosofía de lo que queremos hacer. Yo no pongo por encima de todo mi cuenta de resultados. No hemos despedido a nadie, no nos ha hecho falta prescindir de ningún trabajador a lo largo de toda la crisis, porque hemos referenciado algo que es intrínseco. Forman parte de mi familia. Los trabajadores forman parte de mi elemento fundamental, de lo que es mi negocio, y por lo tanto eso es cosa de todos. Y por otro lado, la vampirización por parte hombre, yo, desde luego, a Pepe no lo veo vampiro, y lo que es mejor, a ningún compañero de la UGT los veo con ansias de chupar la sangre de los autónomos, todo lo contrario. Es algo muy sencillo. La lucha de los derechos de los trabajadores por cuenta ajena tiene que estar en paralelo con la lucha de los derechos de los trabajadores por cuenta propia, las personas físicas. Defendamos a los trabajadores personas físicas porque son el elemento fundamental de la economía de nuestro país, los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia. Somos el elemento, el pilar fundamental y, por lo tanto, nos tenemos que retroalimentar. Para retroalimentarnos tenemos que autodefendernos. Evidentemente, encuentro en la UGT, y no me cabe la menor duda, que en el resto de sindicatos, compañeros y no rivales a la hora de defender los derechos. Y para nosotros eso es una auténtica lujo y es un auténtico privilegio. Luis Aránguez le pregunta qué les une y qué les separa a la UTA y a la ATA. ¿Es su diferente vinculación política, la de ustedes al PSOE y a UGT y la de ATA al Partido Popular? ¿Por qué cree que CEPIME y COE no acaban de ser realmente representativos de los autónomos? ¿Cree que ATA ha sido objeto de trato de favor, por ejemplo, vía subvenciones? Para nada. Vamos a ver, ni ATA la considero un elemento de utilización del Partido Popular, me consta, conozco perfectamente la organización, tengo grandes amigos y lo que nos consta es que trabajamos juntos para poder mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos. Conjuntamente, ATA y UPTA representan el 70% del colectivo de los trabajadores autónomos, que todos los años, además, se repite y se viene repitiendo, y, por lo tanto, yo no veo en Lorenzo Amor un político, ni creo que nadie vea en Eduardo Abad un político del Partido Socialista. Evidentemente, somos parte de una gran confederación que se llama la Unión General de Trabajadores. Y además, felizmente, hay que decirlo, porque gracias a poder estar dentro de esta gran casa, hemos encontrado los apoyos necesarios para defender a los trabajadores autónomos a lo largo de todos estos años. Que los llamados, la COE y las otras organizaciones empresariales nunca han sido representativas, es que son organizaciones empresariales, es que esa es la diferencia, que nosotros somos organizaciones de autónomos, representamos a las personas físicas y es como si nosotros quisiéramos representar a las empresas, pero porque hay sociedades, empresas, cuyos socios son personas físicas. Sería un dislate, un disparate por nuestra parte. Nosotros representamos personas físicas, trabajadores autónomos, 3.254.000, que son los que hacen la economía de los pueblos y las ciudades. Y las empresas están representadas, por cierto, muy bien por la patronal y por sus organizaciones sectoriales. Lázaro Esteban le pregunta si hay facilidades suficientes
por parte de las administraciones públicas para la formación profesional permanente de los trabajadores autónomos. ¿Hay interés por parte de los autónomos en esta actualización profesional? Desgraciadamente no. Y además lo he de decir, a lo largo de estos años los autónomos, si algo hemos echado en falta precisamente es una formación de acorde a las actividades que realizamos. Fijaros, la formación que tiene y que debe alcanzar un trabajador por cuenta ajena es totalmente distinta a la formación que debemos de tener los trabajadores autónomos. Es curioso, además, que en un mundo en el que la formación, y aquí hay empresas de formación hoy que conocen perfectamente de lo que estoy hablando, en un mundo en el que debemos de estar cada día más formados, en la que debemos de estar cada día actualizando nuestro conocimiento, en la que no debemos de estar de espaldas de la cuarta revolución industrial, que es la que está realizando los tremendos cambios en la economía, necesitamos tener una formación adaptada para que los autónomos de hoy, pero los del futuro, tengamos una proximidad efectiva y, por lo tanto, tengamos un futuro alentador. La formación es el I+E+I de los trabajadores autónomos y sobre esto se tienen que ejercer los pilares del cambio del modelo productivo del trabajo autónomo en el futuro. Le leo otra de las preguntas que nos acaban de llegar. Dice, aquí, contrariamente a otros países, si un profesional jubilado quiere desempeñar alguna actividad profesional como autónomo, solo puede hacerlo a costa de parte o de toda su pensión que se ha ganado y que es suya. ¿Cuándo se va a acabar con esta incoherencia? Hombre, evidentemente, en estos años pasados se han tomado decisiones en las que se permite a los autónomos ya jubilados seguir ejerciendo una actividad económica. Tenemos que seguir avanzando. Evidentemente, tenemos que seguir avanzando. ¿Para qué? Pues para que, a base de una cotización que tendrán que seguir realizando, estos trabajadores autónomos no vean disminuida para nada su situación de prestación de jubilación. Y es perfectamente compatible el cobro de una pensión de jubilación con el ejercicio de una actividad, porque a los 67 años de media, miles de trabajadores autónomos tienen capacidad más que de sobra para continuar produciendo economía en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que conseguir que esto sea así. Ojo, tenemos un problema también con el relevo generacional, porque tenemos a más del 60% de los trabajadores autónomos españoles con más de 58 años. Y esto es un problema que tenemos que solucionar, que no es un problema pasajero y es un problema de futuro. La última pregunta, que nos da tiempo ya para hacerle, es de Luisa Centeno y dice, ¿puede detallarnos algo más su reivindicación en relación al tratamiento de la ILT de los trabajadores autónomos? Pues mire usted, nosotros estamos en plena, digamos, elaboración de la ILT y estamos en plena elaboración de muchísimas de las reivindicaciones de los trabajadores autónomos. La próxima semana posiblemente tengamos encima de la mesa, si no es la semana que viene, la siguiente tendremos encima de la mesa un documento conjunto con la otra gran organización, porque en esto hemos quedado de acuerdo para presentar iniciativas que vayan mejorando en distintos ámbitos al trabajo autónomo. Solamente lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir si somos capaces de reunir y de tener el máximo de representación para poder llevar a cabo nuestras iniciativas. Por lo tanto, permitirme que haya documentos que no vamos a despejar, pero hombre, que algo sí. Díganos, ¿por dónde va la cosa? La cosa va en que estamos en fase de construcción de los documentos y, de verdad, insisto en que son temas de tal calado que nosotros estamos terminando, rematando y que creo que nos tenemos que guardar para otro desayuno. Luego dice usted que no es político. En nombre de las entidades que hacen posible con su mecenazgo este Fórum Europa, el Grupo Villar Mir, Red Eléctrica de España, que ha estado representada hoy por don José Lamata,
Es don Francisco Javier López, de Asisa, quien va a cerrar el acto. Sí. Hola, buenos días a todos. No, está todo dicho, no hay que hacer ningún cierre, simplemente hay que felicitar a Eduardo Abad por tu magnífica e inteligente ponencia, plagada de propuestas, de sugerencias, de provocaciones, que es lo que el momento demanda, porque la situación es la que tú describes, y que al final nosotros como aseguradora tenemos miles de autónomos y cuanto más claro tengamos las cosas, mucho mejor. Y igual que nos pasa a nosotros, les pasa a otras muchas empresas que el día a día te lleva a una determinada situación que es mucho mejor tener clara de antemano. Felicitar también a la organización por el tema. El tema es absolutamente candente y es apasionante. Podríamos habernos estado mucho más tiempo hablando de la materia. Y agradecerles a ustedes la presencia y, bueno, y confiar en que haya servido de algo en gastarnos el dinero en esto. Muy bien, muchas gracias.